Bienvenidos a Estética y Salud. Hoy vamos a hablar sobre las nuevas tendencias alimentarias. Vamos a escuchar al doctor Carlos Washington Castell, quien va a fundamentar el por qué ese chip que traíamos desde niños, donde mucha fruta, mucha verdura, hidratos de carbono en el desayuno y evitar las comidas ricas en grasa, no ha llevado a una alimentación saludable y a bajar la obesidad. Al contrario, con esos hábitos ha crecido el índice de obesidad y de todas las enfermedades que van asociadas a la obesidad: diabetes, problemas cardiovasculares, causas por el sedentarismo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es cambiar el tipo de alimentación. Con el doctor Carlos Washington Castell vamos a conocer qué es lo que debemos incluir en nuestras comidas, cuántas comidas son recomendables y en qué momento debemos alimentarnos. Tenemos que cambiar los hábitos para reducir los índices de obesidad. Y a todos los que participen en las redes sociales de Estética y Salud van a participar del sorteo por un Low Intake, un componente mediante el cual vamos a inhibir la absorción de hidratos de carbono y a disminuir el apetito. Vamos a fomentar con el sorteo del día de hoy los hábitos saludables. Vamos a fomentar el buen estado de salud y las buenas propuestas alimentarias. No se vayan, que hoy tenemos un día súper interesante donde vamos a cambiar la información que veníamos trayendo, pero vamos a ver cuál es el fundamento y qué es lo que debemos hacer. Continuamos en el segundo bloque de Estética y Salud. Nos está visitando el doctor Carlos Washington Castell. Buenas tardes, Doc, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luna? Un placer, como siempre, compartir Igualmente. todas estas novedades y estos temas que son lo fundamental para la vida. Hoy vamos a hablar de algo no solamente fundamental, sino también súper interesante, de lo que es las nuevas tendencias. Muchas veces teníamos la idea de que hay que comer 4 veces al día, después que hay que comer 6 veces al día, después que era el café con leche con las 2 tostadas, el tomate con el bife, el yogurcito y almorzar como un rey, merendar como un príncipe, cenar como un... Y como que se nos van cambiando muchas veces las costumbres, los hábitos, se van haciendo trabajos científicos, demostraciones. Y ahora, ¿cuáles son las últimas tendencias en lo que respecta a la alimentación, al cuidado de la persona? Bueno, como lo explicaste perfecto, esto a medida que vamos conociendo más, vamos haciendo cambios. Y a veces uno no está acostumbrado, como vos decís, uno tiene muy arraigado que hay que hacer 4 comidas al día, que hay que comer de una determinada manera, y nos vamos dando cuenta que a veces esas cosas no dieron resultado. Y es lo que ha pasado ahora. La estadística, cuando se van acumulando los años, hemos visto que este tipo de alimentación que traemos no ha servido para nada. Cada vez hay más obesos, cada vez hay más diabetes. Entonces, un grupo de científicos se ha puesto a reflexionar: che, estamos haciendo la fórmula equivocada. Haciendo esto que estamos haciendo, estamos llevando a la población en masa, ella una epidemia global de diabetes y de obesidad, que entonces algo estamos haciendo mal. Vamos y revisemos las cosas que estamos haciendo. Y entonces cambian estos paradigmas, que son difíciles porque son cambios, son, como vos decías, tendencias nuevas
que vamos revisando para atrás y vamos viendo poblaciones que están haciendo otro tipo de alimentación. Entonces uno piensa, ¿cómo empezó todo esto? ¿No? Y cuando uno mira la antropología nos damos cuenta de que hace muy poquitos años que hemos dejado de ser paleolíticos. Estamos muy todavía con nuestro genoma paleolítico, nos hemos adaptado muy poco. Hay muy pocas variaciones de nucleótidos que decimos nosotros, que son variaciones simples de nucleótidos, es decir, pequeñas mutaciones que han quedado. Muy poquitas han sucedido. Entonces es como que todavía no estamos adaptados a esta era que ahora es todo, digamos, está al alcance de la mano. Vos vas y conseguís comida en un kiosco de altísima densidad calórica, alimentos superprocesados que son prácticos porque obtenés rápido calorías y es rico, pero no son saludables. Nos damos cuenta que esto vamos mal por donde vamos. Entonces miramos para atrás cómo era la historia del hombre. Primero, era imposible hacer 4 comidas en distinto horario porque no existía el reloj. No había forma de que el hombre paleolítico supiera a las 12 tengo que comer. Entonces, esa era una de las cosas. Lo que regulaba la actividad era el sol, o sea, la noche y el día. Que lo cambiamos todo. Nosotros ahora cuando se hace oscuro, en lugar de irnos a dormir, prendemos la luz. Y estamos con las tablets, el televisor y todo. O sea que hemos alterado, por un lado, la forma en que realmente vivíamos. Por otro lado, el hombre paleolítico no podía desayunar a menos que hubiera tenido una gran cosecha el día anterior de comida, pero también se le descomponía porque en el paleolítico era muy difícil conservar la comida. Si bien posteriormente el fuego ayuda a que esto se pueda comer, aunque tuviera algunas bacterias que digamos no se mueran por esta sepsis que se producía con el alimento en descomposición, era muy difícil, así que a la mañana era muy difícil tener un desayuno. Así que lo que hacía el hombre que era, se levantaba y salía a buscar comida. Y entonces fuimos desarrollando una hormona en el cuerpo que se llama hormona lipasa sensible, que se activa en ayunas. Es decir, yo salgo a caminar en ayunas, a cazar, y esta hormona cambia mi metabolismo y empiezo a utilizar energía que tengo almacenada, y por eso empezamos a almacenar grasa en estos depósitos, para que cuando haya alimento lo guardo y cuando lo necesito lo puedo usar. Esa hormona es como, ¿viste en los autos la nafta y el gas? Sí. Ahora vos tenés gas hasta que se acaba. Se acaba automáticamente, ahora los autos pasan y siguen funcionando con nafta. Bueno, esto pasaba con esta hormona. Entonces cuando el hombre no tenía más reserva, se levantaba a la mañana y tenía que empezar a caminar, esta hormona hacía clic y empezaba a utilizar energía de la grasa. Claro. Cuando el hombre encontraba alimento, comía todo lo que podía, pero tenía una hormona también, que es la leptina, que decía, basta, hasta acá hay que comer porque ya tenemos suficiente reserva. Como escasearon los alimentos con el paso del tiempo, vino la glaciación, vinieron varios eventos geográficos, que por ejemplo hubo fracturas en la tierra que dejaron una glaciación muy importante y una falta de alimento. El hombre empezó a pasarla muy mal y tuvo que adaptarse a largas épocas de ayuno. Por eso es que nosotros resistimos mucho tiempo sin comer. Podemos estar 21 días sin comer sin ningún problema, e inclusive hasta 30 días, porque nos hemos ido adaptando a esto. Entonces, ¿qué hizo el organismo? Empezó a modificar otra cosa, que es la sensibilidad de la leptina. Se empezó a hacer resistente a la leptina para poder comer de más. Entonces el hombre, ahora cuando veía comida, como se fue adaptando a esto, ahora comía todo lo que podía, hacía un atracón terrible, una gran comida, y eso lo convertía en mucha grasa, gracias a que ya no le damos caso, no le hacíamos caso a la leptina. Claro. Y ese es el problema que hoy tenemos resistencia a la leptina, es decir, cuando nosotros comemos esta grasa que nos dice pará de comer que ya tenés mucha grasa, nosotros no la escuchamos porque venimos del paleolítico adaptados a comer todo lo que podamos. Por eso cuando tenés alimento, uno hace esas comilonas, esos atracos, es tan difícil frenarse, porque nuestro organismo todavía tiene ese recuerdo de que tenemos que comer todo lo que podamos porque mañana puede que no tengamos alimento. Entonces como que esa resistencia a la leptina es lo que tiene que ser tratado y tiene que ser revertido. Claro, hubo muchos intentos y la farmacología está muy orientada a eso, pero es tan complejo el mecanismo de la saciedad, justamente por esto, porque tuvimos que desactivar todos los mecanismos que nos hacían parar de comer para poder comer todo lo que pudiéramos. Nos transformamos de
un animal que comía lo justo a un animal que tenía que comer todo lo que pudiera, porque después venía mucho tiempo. Sobrepeso, porque en la época del Paleolítico es que lo usaban. No estaba esa obesidad. Claro, porque pasabas 10, 15 días sin comer en ayunas. Entonces ahora lo que han empezado a hacer algunos investigadores es replicar un poco ese tipo de alimentación y se han dado cuenta que baja no solo la incidencia de diabetes, no solo baja el peso, bajan las enfermedades cardiovasculares y el hombre se siente con más energía. Entonces aparece que muchas veces la gente no nos da mucha bolilla a los médicos cuando hablamos de esto, pero cuando sale un deportista sí todo el mundo le da bolilla. Entonces aparece Escola y dice esto, dice yo no desayuno, hago ejercicio en ayuna y como mucha carne y grasa y no como carbohidratos. Pero un deportista de élite y encima viste cómo juega. Tal cual. Lo dejó demostrado que digamos, su dieta. Entonces, ¿qué pasa? Están dando ya un poco, estamos viendo que esta evidencia que muchos médicos experimentalmente vienen trabajando está dando un resultado bárbaro. ¿Por qué? Porque nuestro genoma está adaptado a eso. Entonces ahora de a poquito tenemos que ir cambiando esta historia y lo importante es bajar el consumo de harinas que no existían en el Paleolítico. Imagínate en el Paleolítico el hombre comía lo que había. Recién hace 10.000 años, o sea, estamos hablando de 2 millones de años de evolución, ¿no es cierto? Recién en los 10.000 últimos años, un pedacito así que insignificante, el hombre descubre que puede cocinar los granos, porque los granos, las legumbres, que las vemos tan saludables hoy, son venenosas para el ser humano. Vos comes una legumbre y te agarra una diarrea sanguinolenta que en muchos casos termina en la muerte. Porque no son alimentos hechos para nosotros. Pero el hombre descubre cuando descubre el fuego, vaya a saber cómo. Yo siempre digo, a lo mejor hicieron la prueba con las suegras, ¿viste? Le daban suegrita un consomé de legumbre a ver si daba resultado en el trabajo científico. Tal cual. Descubrieron que sometiéndolas a la cocción, las podían comer y no se morían. Ahí el hombre se da cuenta que tiene una fuente de energía importantísima, que son las legumbres, que le dan mucha energía, que son muy ricas en nutrientes y que si las cocina las puede comer, porque la cocción desactiva estos venenos que tienen las legumbres, que las tienen porque son semillas. Entonces las semillas vienen protegidas por la naturaleza con estos venenos para que no se la coman los animales ni los insectos y así poder subsistir. Entonces desarrollaron esa defensa. Nosotros hombres vivos descubrimos el fuego y con el fuego podemos desactivar esos venenos que son las lectinas, se llaman de las legumbres, y estas lectinas que son inflamatorias las desactivamos con la cocción. Parcialmente, por eso todas las legumbres te inflaman un poco el intestino. Cuando comes lentejas, cuando comes poroto, cualquier tipo de legumbre te distiende un poco porque no podemos digerir, pero con la cocción las desactivamos bastante y las podemos comer. Antes sin la cocción era imposible. Entonces el hombre descubre esto y dice, bueno, ¿para qué me voy a ir a enfrentar con un rinoceronte si ahora con esta semillita la planto, espero un poco y vuelvo a tener? Y empieza a hacerse agricultor. Empieza a sembrar, ya deja de caminar. Fíjate vos cómo nos venimos a ser sedentarios por la comida. Deja de caminar para buscar comida y empieza a sembrar. Y dice, me siento acá a esperar la cosecha, levanto, guardo las legumbres y como durante todo el año. Así que nos volvemos sedentarios y empezamos a comer carbohidratos. Dejamos de gastar energía. Y cambiamos los hábitos alimentarios. Recién hace 10.000 años ya no estamos adaptados, en el último pedacito. Y a todo esto, la evolución sigue y empieza a apurarse todo esto, no solo el problema de estar sedentario y todo esto, sino que empieza el hombre a desarrollar medios de movilidad, empieza a domesticar el caballo, empieza a domesticar los animales y que termina en el auto, ¿no es cierto? Pero va aumentando el sedentarismo, cada vez trabaja menos, empieza a utilizar los animales, cada vez camina menos y llegamos en este poquitito de tiempo de evolución a estar obesos y con diabetes comiendo prácticamente harinas basadas en nuestra dieta. Nuestra dieta está basada en harinas. Tenemos un 60% de consumo de carbohidratos. Que no corresponden. Qué interesante. Estamos viendo que hemos cambiado los hábitos de nuestra fisiología y que ese cambio de hábitos que habremos considerado saludables nos llevaron a la obesidad, a la diabetes, a muchas enfermedades y que ahora a nivel científico estamos volviendo a los hábitos originales. En el próximo bloque vamos a ver cuáles son entonces las recomendaciones actuales para poder evitar estos grados de obesidad, estas enfermedades cardiovasculares
y a qué tenemos que volver, que no es algo antinatural, es algo natural. Exacto. Que nosotros hemos desnaturalizado. Tal cual. No se vayan porque esto está muy interesante, tenemos mucho para aprender y mucho para cambiar. En el próximo bloque vamos a ver cuáles son las recomendaciones. Continuamos en el bloque 3 de Estética y Salud, con este tema que está tan interesante y está para hablar muchísimo tiempo. Considero que ahora lo importante para disminuir la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, es cambiar el chip de la gente. Tal cual. Esa información que traemos desde chiquito, que decía nuestra abuela, que repitió nuestra mamá y que ya uno repite, pero que científicamente y basado en lo natural, estamos repitiendo desde que empezaron a hacerse las cosas mal. Para ayudar a la población, al televidente, a cambiar el chip, ¿cuáles son las recomendaciones desde que se levanta hasta que se acuesta para incluir en sus hábitos alimentarios? Bueno, hay un tema que hay que tener en cuenta y es lo que llaman ahora crononutrición. Sí. Hay un ritmo biológico en el organismo que te da hambre a determinados horarios y que vos lo pones al horario. O sea, vos comiste hoy al mediodía, mañana a esa hora vas a tener hambre. Claro. Pasaste de largo y comiste a las 4, otro día a las 4 vas a tener hambre. Es como que el organismo hace el ciclo y te empieza a dar apetito. Ahora, ¿qué es lo saludable? Normalmente comer cuando tenés hambre, normalmente. Y con lo que yo te contaba recién, los investigadores fueron observando si ahora en la actualidad todavía quedaban poblaciones que hicieran esta comida tipo paleolítica. Eso fueron a distintas tribus, las tribus Hunza, bueno, hay varias tribus que todavía viven a la vieja usanza, cazan, viven de la agricultura, de la caza. Y resulta que todas estas tribus son longevas, saludables. Hay una de ellas que no tiene osteoporosis y sin embargo no toman lácteos. Entonces como que todo esto está cambiando. Y observando estas tribus se han dado cuenta que la mayoría hacen una comida al día. Solo una comida al día. Nosotros es un poco difícil porque estamos llenos de tentaciones también. Porque uno a veces no tiene apetito, pero pasás por una casa que están haciendo hamburguesas y sentís el olorcito y te despierta el apetito, porque eso está innato también en nosotros. Y como te dije, nuestro chip ya no nos dice no comas más. Al contrario, nos dice hay comida, come todo lo que puedas ahora. Entonces comemos cada vez que tenemos estímulo visual, estímulo olfativo. O un amigo viene, vamos a tomar una cerveza, a comer algo. Pues no te podés negar y terminás comiendo. Entonces, lo importante hoy es ir de a poco sacándose estos hábitos de los horarios. Como a las 12, a las 4, a las 8. No, hay que ser un poco más flexibles en esto. Por ejemplo, es muy común que la gente al mediodía hay que sentarse a comer. Y a veces vos no tenés hambre al mediodía. Comiste bien a la mañana o pasaste por algún lado, te tentaste, comiste algo. Si vos te sentás y te obligás a comer al mediodía, estás poniendo un montón de alimento que en realidad no necesitas porque no tenés hambre. Pero como es una costumbre, a las 12 te sentás y terminás comiendo por el estímulo. Claro. Es como le decimos a los pacientes, si usted lleva la bandeja con la docena de milanesas, se las va a comer todas. Porque ahora sabemos que nuestro cerebro no nos escucha cuando le decimos no coma más. Claro. Así, si hay 12 milanesas, te vas a comer las 12. Sí. Es muy poca gente la que... Entonces, bueno, unas recomendaciones... Comer, servirse el plato con lo que uno cree que es lo lógico, guardar todo lo otro y llevar ese plato. Esa es mi porción, eso lo voy a comer. Si hay estímulo, voy a seguir comiendo. Así que una recomendación es llevar lo que voy a comer. Otra recomendación es que el que está acostumbrado a desayunar, hay gente que está acostumbrada y se siente bien y le gusta desayunar. Bueno, si vas a hacer un buen desayuno, saltéate el almuerzo. Exacto. No es necesario comer tanta cantidad. Así que uno puede hacer un buen desayuno, siempre teniendo en cuenta que tenemos que sacarnos también el chip de que el desayuno es tostada, media luna, café con leche. No, el desayuno es comida. Yo a veces los pacientes me miran raro cuando yo les digo, y bueno, a la mañana de desayuno como una pechuguita de pollo. ¿Pollo a la mañana? ¿Y qué problema hay de comer pollo a la mañana? Pollo y huevo a la mañana, ¿cuál es el problema? Fíjate en Centroamérica, viste, cuando vos viajas y te levantás a desayunar en los desayunos, encontrás revueltos de huevo con salchicha. Vas a Colombia, viste, tienen hasta tamales, de desayuno, carne. Sí, camarón. Nosotros acá lo vemos muy raro. Cuando yo digo a los pacientes desayunen con una palta, no, palta es para el almuerzo a la cena. ¿Por qué es para el almuerzo a la cena? En Chile vos desayunás con palta. Es decir,
hay que sacarse el chip de que una comida es nada más que para el desayuno, otra para el almuerzo. Es comida, no importa el horario. Si voy a comer bien al desayuno, bueno, que coma bien proteico. Olvidémonos de todo lo que fabricamos los hombres. Por ejemplo, el pan lo inventamos nosotros, las harinas lo inventamos nosotros. Entonces eso tengo que comer lo mínimo de eso. Claro. Así que tratar, por ejemplo, un desayuno, o decir cuál sería un desayuno saludable, un huevo, una pechuguita de pollo y un jugo, por ejemplo, un licuado, que hoy decimos no los jugos que vienen en cajita ni los filtrados, porque ese jugo es azúcar pura. Entonces, para hacer un jugo hay que hacer un smoothie, que se llama, si uno quiere hacer un jugo. Es decir, toda la pulpa de la fruta licuada y me tomo toda la fruta. ¿Con agua? ¿Con agua o...? ¿Con leche? No, la leche en realidad lo menos posible hoy decimos, porque tiene, ya vamos a hablar, yo creo que vamos a hablar algunos bloques, pero después vamos a hablarlo bien, los lácteos. Pero no es que esté prohibido, pero preferir un yogur, un día matizar, es más saludable, matizar con un yogur. Ese es otro tema, no es todos los días lo mismo, no es que todos los días el desayuno es igual, tiene que ser distinto. Tenemos que pensar en el hombre paleolítico. El hombre paleolítico no todos los días encontraba un ave, un huevo o una planta o una fruta. Fíjate que ese otro concepto está cambiando. Existe la tendencia de 5 al día, 5 porciones de frutas y verduras. Pero resulta que el hombre paleolítico nunca tuvo acceso indiscriminado como ahora. Vos viste que ahora vos podés ir en cualquier época del año y encontrar frutilla, encontrar... Sí, ¿cómo? Bueno, porque ahora te lo traen de Ecuador, te lo traen de Europa, de la India. Tenés todo el tiempo y eso no está bien. Entonces el hombre comía frutas cuando había frutas. Las frutas de estación. Las frutas de estación. Y se atragantaba fruta. Cuando había fruta comía nada más que fruta, le daba mucha energía. Tenía muchas ventajas la fruta para el hombre en ese periodo, pero comía fruta durante 2 o 3 meses y después no comía nunca más fruta hasta el otro ciclo. Hoy decimos eso y todo el mundo dice, no, ¿cómo no vas a comer fruta? Pero lo que pasa es que fuimos desarrollando nuestro genoma en base a ese tipo de alimentación, una alimentación cambiante, variada y que respeta las estaciones, que eso es importante. Hay que respetar las estaciones. Y de ahí viene otro tema que algún día vamos a hablar también, que es el alcohol, que mucha gente pregunta por el alcohol, que nace de la fruta, ¿no es cierto? La fruta cuando fermenta, la fermentación. El hombre descubre... La láctica y la alcohólica. Exactamente, claro. El hombre descubre que esta fruta, cuando la guarda, se pone muy interesante porque le da un plus, que es el alcohol, y descubre la bebida fermentada, que también es interesante y que permite evolucionar a los pueblos, porque se dan cuenta que la bebida está fermentada, no se contamina y el agua sí. Entonces muchos pueblos nacen a la orilla del alcohol, ¿no es cierto? Parece increíble esto, y por eso es esta adicción que muchas veces desarrollamos al alcohol, igual que nos pasa con la comida. Hay gente que se vuelve alcohólica porque en el genoma está impreso, digamos, la necesidad de eso, porque todos sus ancestros lo tomaban desde chico. Entonces, bueno, eso es un tema también muy interesante, pero para cerrar, digamos, con algo práctico, recordar que se puede comer de todo en cualquier hora, que no hay que ser muy estricto con los horarios, que era algo que decíamos antes, sino que ahora tratar de comer cuando uno tiene hambre y cuando no tenés hambre no. Y si llegás a la noche y decís no tengo hambre, no cenes, pasa al otro día, no te va a hacer nada. Al contrario, a lo mejor tu organismo necesita y al otro día te vas a levantar con muchísima energía. Decís, ¿cómo si no cené? Es que no lo necesitaba. O sea, escuchar al cuerpo. Cuando el cuerpo te pide alimento, comes y lo que el cuerpo te pide. No hay que obligarse, no, porque el desayuno es tostada con... No. A la mañana que tengo ganas de comer, abrí y me gustó una pechuguita de pollo, por supuesto, comí eso porque es lo que tu organismo necesita, proteína a lo mejor. Y si llego sin hambre a la noche, no como. Y hay que empezar a escuchar el cuerpo, ir sacando un poco estos encasillamientos que tenemos, que los hemos hecho los hombres en realidad. Porque la verdad es que la naturaleza es mucho más sabia y nos ha ido programando de una manera, digamos, totalmente compatible con el ambiente que nos rodeaba, que no es este ambiente artificial que hoy tenemos, que es el supermercado. El bosque de antes ahora es el supermercado, ¿no? Y yo voy ahí y compro procesados, que hoy sabemos que es el gran problema de la nutrición moderna. Siempre tendencia a las cosas naturales. Naturales, menos procesados exactamente. En lo posible. Comer poco, lo justo y natural. Esa es un poco la clave. Nuevas tendencias nutricionales. Tip número 1. La alimentación actual ha llevado a que aumente la obesidad y todas las enfermedades que van asociadas a la misma, los eventos cardiovasculares, la diabetes, etc. Tip número 2.
No es recomendable regular cada cuánto debemos alimentarnos. No tenemos que programar comer a las 8, a las 12, a las 4, a las 20. Debemos dejar que el organismo introduzca esos alimentos cuando realmente los necesita. Tip número 3. Tenemos que cambiar nuestro chip y nuestros hábitos y volver al chip que había en la época del Paleolítico, donde no existía la obesidad, y marcar una tendencia hacia los alimentos naturales y evitar los conservantes. Entonces, la idea es que comencemos a cambiar nuestros hábitos, que cambiemos el chip y que reconozcamos que estamos en una actualidad donde prima la obesidad con todas las enfermedades que van concomitantes al paciente obeso, y que en la época de nuestros ancestros, en la época del Paleolítico, no existía la obesidad y había otra calidad de vida. Las tendencias actuales es a lo natural, a lo que el organismo precisa. Tenemos que volver a las tendencias actuales y comer cosas naturales en los horarios que el cuerpo realmente los necesita y los precisa. Muchísimas gracias, Doc. Súper interesante. Nos quedan muchos temas abiertos, el alcohol, los lácteos. Así que en el próximo continuamos con más, informándonos, formándonos y conociendo cuáles son los tips fundamentales para la buena calidad de vida. La próxima semana nos vemos con más Estética y Salud. Agradecemos a Chiavara Cerro, a Espacio Claire, a Coti, a Fanny, a Maxi, a Champagne Deco, que nos ayudan y nos proveen de todos los insumos que utilizamos para brindarles todos los domingos.